Gracias. Hola Gustavo, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la posibilidad de participar en este espacio, por la invitación, por la atención a este tema que es un tema actual, ya evidentemente que trasciende el campo del arte, que trasciende a la Bienal de Cuenca, donde está exhibida esta obra, y justamente por ser un tema de las complejidades que tiene, es que me motivó pues hablar sobre este tema, abordar este tema a través del arte. Sobre todo, y esto lo digo ya desde el principio, como un homenaje a Ismael, Josué, Nehemías y Stevens, los cuatro niños de las Malvinas, y también como un clamor público por verdad, justicia, reparación, no impunidad y no repetición ante un caso tan tremendo en la historia del Ecuador como es este. Por varios meses, aproximadamente desde febrero hasta octubre, que se instaló la obra en la Bienal de Cuenca, está en el Museo Universitario, pues estuve realizando viajes a Guayaquil, estuve haciendo un trabajo investigativo, sostenido, sistemático y contando también con el apoyo del Comité Permanente de Derechos Humanos de Guayaquil, a quienes aprovecho por agradecer. Ellos también hicieron un comunicado solidario que hace poco fue difundido por redes. Pude conocer, pude trabajar incluso una canción, la letra de una canción con los padres y madres de los cuatro niños. Fernando, mientras tú hablas al público, vamos a poner, bien, no podemos poner tan bien el audio porque te estamos escuchando, pero vamos a poner al grupo tocando y tú nos vas contando la historia de esta canción y cómo encaja también dentro de la importante instalación presentada Son las Malvinas. Continúa con tu relato, por favor. Sí, gracias. Bueno, el proyecto Son de las Malvinas tiene diferentes instancias. Es un proyecto contextual, colectivo, colaborativo, en las cuales Luisa Arroyo, Katy Bustos, que son los padres de Ismael y Josué, Joana Arboleda, que es la mamá de Nehemías, y Ronnie Medina, que es el papá de Steven, del menor, de tan solo 11 años. Bueno, cuando uno oye que Steven tenía 11 años, dice, ¿cómo un niño de 11 años va a estar vinculados con grupos delincuenciales, con mafias, como se les quería involucrar, por ejemplo? Eh, con ellos escribimos, estuve en Guayaquil, estuve en sus casas, en verdad es gente muy empobrecida, a mí me consta, estuve en las casas de ellos, tuvimos una reunión en la casa que se está construyendo de Joana y ahí escribimos la letra de la canción Son de las Malvinas. Es decir, ellos participaron directamente en la creación de esta letra. Luego esta letra fue compuesta musicalmente, se creó una canción original en ritmo de bunda y bambuco, que el ritmo y bambuco son ritmos afro que son utilizados en la ceremonia de los chigualos, que las chigualos es una fiesta, digamos, es un homenaje a los niños fallecidos dentro de la cultura afroesmeraldeña. Se le llama también el velorio del angelito, que es para niños pequeños, como para que regresen al cielo. En este contexto de los chigualos se generó esta canción, repito, en ritmo de bunda y bambuco. Participó en la composición musical Karina Clavijo, es música, compositora, profesora universitaria también, y algunos músicos también que interpretaron diferentes instrumentos de la cultura afroesmeraldeña, como la marimba, el bombo, el cununo. Entonces, justamente Falco, esta es parte de la en fuerza. el trasfondo, ¿cómo dialoga la tradición afroesmeraldeña con la memoria de los cuatro niños de las Malvinas en su obra? Justamente, y lo sabemos porque son niños afros y porque, bueno, también aquí hay un contexto de racialización también, o sea, son familias empobrecidas, son familias racializadas. Yo creo que también influyó mucho esto justamente para todo el tiempo que ha tomado y todo el deseo también de obstaculizar la resolución de este caso que ha habido. Como una parte que tiene que ver con lo afro, con el pueblo, con la tradición afro, justamente
mi inspiración fue precisamente en los chihualos, como decía, esta ceremonia hacia los niños fallecidos, que esto es ancestral, incluso algo que dentro de la investigación que llevé, el bunde es un ritmo como más formal, más ceremonial, pero el bambuco es un ritmo alegre. Entonces la canción tiene de esos dos, empieza con bunde y la segunda mitad es del bambuco, que es incluso como alegre. Me llamó la atención, ¿no? Como en una ceremonia, en un velorio, en una ceremonia fúnebre, digamos, hay un ritmo más alegre y hay diferentes connotaciones. Desde lo ancestral, por ejemplo, las madres, padres, incluso se alegraban de la muerte del niño y por eso es un ritmo alegre para que no entre dentro del sistema de esclavitud en la que ellos vivían. Sí, son partes que van en la obra. En la obra, en la canción, la letra de la canción que escribimos con los padres y madres de los niños, habla de cómo eran ellos. Hablan ¿Qué, justamente de que no qué eran papel delincuentes. justamente juega esta música, Falco, el bunde, el bambuco, esta composición en la construcción de justicia simbólica? Bueno, he estado en contacto también con organizaciones de base, organizaciones populares, organizaciones también afro, con organizaciones de derechos humanos y es un símbolo también de una lucha social, de una lucha de sectores desfavorecidos. Quería también que esto pueda, la letra de la canción pueda generar también una identidad con las directas víctimas, que son sus padres, sus familias, por eso la letra. Y en la letra también no solo habla de los niños, de cómo era, sino también la letra es un clamor por que haya justicia, por justicia, verdad, reparación, no impunidad, lo que dije al principio. Y, por ejemplo, una de las madres de los niños dio un texto que a mí me pareció muy potente, que está en la letra de la canción, que dice, y unos uniformes acabaron con el sueño de tres familias. Eso está en la letra de la canción. Esta es la parte de la creación de la letra colaborativa con los padres. Luego hay la parte de la creación de una canción original. Luego hay la parte de la interpretación. Esta canción también se grabó. Esta canción está subida a un link en SoundCloud. Es de uso abierto, de uso libre. Cualquier persona se puede descargar, cualquier persona la puede circular. Y además hay una parte de puesta en escena que es justamente el video que estamos viendo. Porque la canción, y como vimos al principio, se tocó con los músicos y con las voces, se tocó frente a Carondelet. Y aquí lo que estamos viendo, la canción también se tocó frente a la Unidad Judicial Valdivia al sur de Guayaquil en una de las audiencias que tuvieron los militares. Los militares han tenido ya como 8 o 9 audiencias, más o menos hasta la séptima se iban suspendiendo, se iban dilatando. Eh, Posiblemente querían llegar a diciembre, que ya mismo llegamos a diciembre, que se cumple un año, porque ellos tienen detención provisional y al cumplirse un año de detención provisional, si es que no se les da ya el juicio, la penalidad, salen libres. Bueno, por suerte eso se logró parar, pero en una de estas audiencias, mientras se estaba dando al interior con los padres de los niños, con los militares, con los abogados de las partes, pues se tocó esta canción. Además, bueno, en el video que tú pusiste al principio, Ronnie Medina, papá de Steven, me llevó a la cancha donde jugaban los niños. Recordemos que los niños, antes de ser detenidos por los militares el 8 de diciembre de 2024, ellos estaban jugando fútbol. Me llevó a esa cancha, de la cancha tomé tierra como un acto simbólico también, y esa tierra es parte de la que está en el suelo de la galería, perdón, de la Muchas veces sala donde nos estoy ayudan exhibiendo la desde obra. cabina con la fotografía justamente de la instalación. Continúe, Sí, Falco, estamos con la imagen también para quienes nos acompañan en sí. internet. Entonces hice una recreación lo más parecido a cómo era la cancha de fútbol, con tierra de la cancha de fútbol. Es van a ingresar a esta sala, eh, van a encontrar que la sala está totalmente cubierta de tierra. Además, bueno, ya están los videos, ya voy a seguir
con el suelo de la cancha, pero ahí están los videos. El video del fondo es uno de los, es el video completo de aquí de un fragmento que mostraste, que es la interpretación de la canción Frente a Carondelet como un acto simbólico, pero también como un acto de lucha, resistencia y Ya. protesta frente a este Falcon, caso. esta Al lado izquierdo es presentación un a la documental cual que tú te has referido, edité esta con presentación que material se lo respecto a hizo. este A ver caso. si me escucha, Falcon, si me escuchas. Quería preguntarte, esta presentación que se hizo de la canción como acto simbólico y de protesta en Carondelet, frente a Carondelet y frente a la unidad judicial Valdivia en el sur de Guayaquil, ¿generó algún tipo de reacción? En ese sentido, en ese momento no, en el espacio Ujú. público no. Nosotros intervenimos el espacio público. En Carondelet luego sí llegaron unos guardias, unos policías. Hay dos guardias en Quito, la Guardia Municipal y la Policía Nacional, ¿no? Entonces luego llegaron gente de la Policía Nacional a decir que estábamos haciendo ahí, que hasta, bueno, lo típico, ¿no? Que hasta qué horas vamos a estar ahí, o sea, ya con intención también de que nos vayamos, ¿no? Eso pasó. En la Unidad Judicial Sur, no. Ahí más bien, como estábamos dentro de un plantón, más bien alguna gente estuvo ahí, se solidarizó con nosotros. Bueno, y siguiendo con la imagen que estabas mostrando, a la izquierda de la foto que teníamos está un documental que elaboré con material también original que pude ir recaudando, hice entrevistas, está por ejemplo una entrevista a Billy Navarrete, que es el coordinador del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Guayaquil, también a Fernando Bastias, que también es abogado de los niños y que ha sido una de las caras más visibles de defensa y quizás yo podría decir más emblemáticas también de defensa de este caso. También a Auriel Castillo, un líder social afroecuatoriano que es parte de la Mesa de los Cuatro. Yo también soy parte de la Mesa por los cuatro niños de las Malvinas. Y al lado derecho de la imagen que estabas mostrando, está un video donde estoy generando la letra de la canción con los padres de los niños. Es decir, también es una evidencia que la letra de la canción fue generado con ellos y ellas, y desde ellas y desde ellas. Yo en este caso fungí también como ese lugar del mediador, Ujú. desde lo que ellos querían decir, sobre Bien. este caso, para El tiempo se nos alzar el va, volumen el frente a tiempo se nos Rondelet. va acortando, Falcon. Tenemos Sí. que reiterar una invitación al público para que vaya y vea tu muestra. Entendemos que está en el Museo Universitario, esto en la avenida 12 de Abril y Solano. Pero quisiera abordar el tema más profundo del mensaje de esta obra. Se habla mucho en el sentido de que el arte es un vehículo poderoso para la reflexión, para la crítica social, para la crítica política. Se argumenta que el arte tiene una función política intrínseca al cuestionar el orden social. Hay quienes sostienen también que el arte no siempre tiene que ser activista o explícitamente político, sino que puede influir de manera más sutil a través de la cosmovisión del artista. En este rango en donde colocas tú tu obra y al tiempo de que tú has afirmado de que la obra es un clamor por verdad y reparación, ¿cómo evalúas la respuesta del Estado frente a este crimen? Bueno, sí no sé el tiempo que nos quede, pero sí es una pregunta compleja. Ujú. Personalmente, yo considero al arte y a las prácticas artísticas como herramientas que ayuden también para el cambio y la transformación social. Respeto las posiciones de los otros artistas, autores, autoras, sobre qué tiene que ser la obra, su obra, sobre qué tiene que hablar y hacia quién tiene que estar dirigida. En este sentido, para mí también es un aporte dentro de toda una serie de iniciativas que ya ha habido desde diferentes artistas respecto a este caso, diferentes iniciativas desde pintores, músicos, por ejemplo, grupos de música que ya han tomado una posición crítica frontal. Ese es mi caso. Mi deseo es tomar una posición crítica frontal a través del arte. Eso obviamente puede generar críticas, resistencias, claro que sí, o incluso en el sentido de esta exigencia de censura que ha habido hacia la Bienal de Cuenca.
de que retire la obra y también es de este grupo que tú lo mencionaste al principio y Este grupo también Dios, eh, Patria, Orden y Tradición que entendemos no es la primera vez que irrumpe en este campo, siempre desde detrás del muro, sin identificarse quiénes integran este grupo, nuevamente irrumpen ahora para cuestionar, llamar a esta obra como una afrenta. sí, Dios, patria, orden y tradición que la verdad operan desde la oscuridad y hasta se puso una denuncia en fiscalía. Hay también ya un nombre, dos nombres, dos apellidos, una cédula de la persona que fue a entregar. La carta directamente llegó a manos del director de la Bienal en Nampacuru, que en la oficina del director le entregó la carta. Después llegó, unos días después llegó a mi correo y a un correo de la Bienal ya como una amenaza más directa, dando un plazo que se cumple este domingo de que retiren la obra o si no tomarán acciones en contra de la Bienal y mía. Si me mandan a mí a mi correo diciendo y el señor Fernando Falconi está advertido. Tengo que decir que este grupo ni me han intimidado ni me intimidarán. Le iba a Y preguntar con el justamente apoyo. qué tan en serio han tomado ustedes, me refiero a la Bienal Internacional y a ti como artista, estas amenazas. O sea, hay que precautelarse también. Está puesta una denuncia en fiscalía, se está investigando, pero no se ha retirado ni se va a retirar la obra. O sea, no podemos ceder, no podemos dejar pasar este tipo de amenazas de este grupo. Y además, ¿qué intenciones tienen de que no se vea, de que no se visibilice este caso, de que no se haga más público? Entonces, si eso es lo que quieren, no va a pasar eso, no vamos a ceder. Y en ese sentido igual vamos a estar alerta. La Bienal también tomó cuidado, por ejemplo, de la gente que puede estar directamente ahí alrededor de la obra, como los mediadores, como tiene que ser. La Bienal ha sabido responder rápida y efectivamente ante esto, incluso ya en términos legales. Pero y también consideramos que no podemos permitir un atentado a la libertad de expresión y creación de los y las artistas, a pensar diferente, a tener una posición crítica. Esas voces no pueden callarse, venga de quien venga, de estos grupos o de cualquier otro sistema de poder o sistemas dentro del arte o más allá del arte. Vamos a leer parte de lo que dice esta carta en lo sustancial, en las motivaciones. Señala que esta obra ofende públicamente, dice, a nuestro intachable gobierno nacional al protestar con una música tribal frente a Carondelet en Quito y a una unidad judicial en Guayaquil, y segundo, a nuestras gloriosas Fuerzas Armadas ecuatorianas al mostrar vídeos y testimonios en contra de los mismos. Recordamos que esta es una amenaza anónima, no sabemos de quién proviene, múltiples fines podría perseguir, incluso el de tratar de alguna manera atacar a estas instituciones, a la Presidencia de la República y a las Fuerzas Armadas, al hacer este intento, esta figura, diríamos, tragicómica de apoyo a las mismas. Pero ¿cuál es tu interpretación de esta carta que realmente entendemos se lo debe tomar en el contexto que merece, viniendo nada más que de un grupo anónimo? Bueno, por un lado está la parte anónima, pero es una pregunta compleja porque ya está en investigación. Y sí se ha determinado que hay gente real detrás de estos agentes que en Claro, se verdad nos dice opera en que hay contra. dos personas identificadas. Se les ha interrogado de alguna manera, hay un estudio, porque esto, en la situación de violencia que vive Ecuador, al estar amenazada una entidad pública como es la Bienal Internacional y un actor en el mundo cultural y del arte ecuatoriano, que eres tú, Falcon, merece que se haga un estudio de inteligencia, que actúe inteligencia militar e inteligencia policial y se deduzca, se concluya, ojalá claramente, de dónde vienen estas amenazas. Sí, por ahora no puedo, justamente porque es algo que está en investigación y hay una información confidencial. No, no puedo dar mayores detalles de Ujú. lo hasta ahora Pero hay una averiguado y investigación en marcha. experimentado. Sí, justamente para eso se hizo la denuncia en fiscalía, Ujú. para que se abra una investigación, se dieron ya todo el relato de los sucesos desde que se entregó la carta. La persona se identificó,
eso dije anteriormente, hay un número de cédula, hay una investigación, se está investigando sobre el IP del correo desde el cual Mm, se emitió esta amenaza, claro, estos todo intentos deja de una huella hoy violación. en día, así es. Sí, entonces es un caso que empezó ya la investigación y eso esperamos que también al hacer público, porque la Bienal lo hizo público, yo también lo hice público de que ya se está realizando esta investigación, pues esperemos que también esta gente se lo piense dos veces, o sea, si es que quieren continuar con acciones en contra o amenazas o deseos de intimidación. He recibido apoyo de sectores de los derechos humanos, por ejemplo, el mismo Comité Permanente de Derechos Humanos emitió una carta, otros sectores también de artistas, de gente, como digo, de los derechos humanos, del arte, de la cultura, de la academia, del activismo. Entonces también es necesario, o sea, mostrar todo esto, hacerle frente y que este grupo sepa también que no pueden operar con esa impunidad y que no pueden, repito, ya no solo porque en este caso sea esta obra, son de las Malvinas, o sea, contra la Binal, o sea, contra mí, contra la libertad de expresión y la libertad de creación y contra el pensamiento crítico y la toma frontal que podemos tener los y las artistas, pero también la ciudadanía en general, frente a problemáticas que nos tocan a todos, ¿no? En más o menos forma. Y que yo creo que como sociedad deberíamos de estar alertas y pendientes de un tipo de casos como estos de los cuatro niños de las Malvinas. Y aprovecho y digo que no se trata solo del caso de los cuatro niños de las Malvinas. Actualmente en el Ecuador hay aproximadamente 42 desapariciones en manos de militares, 42 personas desaparecidas en manos de militares, que no se habla de eso, que también dónde están, cómo fue esta desaparición, y eso hay que hablar también. Entonces, valga este espacio también para decir que habemos muchas personas que no solo que acciones como estas nos van a callar o nos van a intimidar, sino que vamos a seguir también haciendo un arte crítico de protesta y asumiendo las consecuencias de ello. ¿Qué nuevas formas o espacios de activación ves en el futuro? Ah, a ver, lo inmediato. Este 8 de diciembre se cumple un año de la desaparición forzada y posterior muerte del caso de los cuatro de las Malvinas. Soy parte también de un comité que está organizando una serie de acciones en Guayaquil respecto a esto. Unas marchas desde las Malvinas, vamos a ir a ciertos espacios, va a ser durante todo el día. Vamos a hacer acciones simbólicas. Me han solicitado que los videos estén también en espacios así para seguir hablando de este caso. Yo, claro que sí. O sea, los videos no son ni míos de la Bienal. Los videos ya son para la sociedad civil, para la lucha contra estos casos. Eso por un lado. Entonces estaré ahí en Guayaquil. Y también he recibido un contacto del Museo de la Memoria de Chile y que está interesado en poder exhibir este material eh, lo inmediato con esta obra. Y con posteriores obras me interesa, bueno, ver qué pasa, la resolución de este caso, ¿no? Ujú. Que Bien. todavía se está Falcon, el tiempo se en nos va proceso. agotando ya. Quisiera Ok. dejarte con una última pregunta. En todo caso, comentar que la respuesta de la Bienal de Cuenca ha sido adecuada con la denuncia pública, tanto a nivel de medios de comunicación como la denuncia a nivel de la Fiscalía y también la firmeza que tú muestras como artista. Es necesario defender el arte crítico, no es un capricho del sector cultural, es una condición indispensable para la vigencia del Estado de Derecho. Si se calla la memoria, se acalla la expresión. Lo que se erosiona entonces no es solamente la cultura, sino la democracia misma. Por tanto, merecen tanto tú, Falco, como la Bienal de Cuenca todo el apoyo en este tema, apoyo de la sociedad cuencana, que se enorgullece también de tener este importante espacio de expresión, la Bienal de Cuenca. Finalizo con la pregunta: ¿cómo imaginas tú la relación entre arte, activismo y memoria en los próximos años en Ecuador? Y yo creo que es necesario propuestas, manifestaciones que vayan articulando, es necesario que vayan articulando diversos sectores, ¿sí? Sectores como de bases sociales. Bueno, en mi caso yo tengo una posición
por ejemplo, ecologista, pro derechos humanos, etcétera, etcétera, en mi caso. Qué interesante que pueda, qué necesario, no solo interesante, qué necesario que podamos ir construyendo también un camino juntos, diferentes sectores sociales, políticos de bases, de la cultura, del arte, de la ecología, feminismos. Qué interesante que podamos encontrarnos en un lugar en común para poder seguir construyendo, no solo expresiones de crítica, de reflexión, sino también propuestas que muchos nos podamos sentir identificados, movilizados eh, para los diferentes sistemas, abusos de poder, etcétera, etcétera, en los cuales estamos viviendo. Bien. Falco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Felicitaciones por la obra, por tu valiente enfrentamiento a esta amenaza que debe ser rechazada desde todos los ángulos e investigada a profundidad para saber de dónde proviene y qué alcances tiene. Y una invitación al público más bien para que vaya, acuda a la Bienal de Cuenca. Tiene cosas muy buenas, entre ellas está tu obra, que la ponemos en pantalla nuevamente. Son las Malvinas, parte de la 18ª Bienal de Cuenca, de la más de una decena de espacios de exposición de la Bienal. La obra de Falcon se encuentra en la sala del Museo Universitario, en la calle 12 de Abril y Solano. Tus palabras finales de despedida del público, Falco. Eso, bueno, muchas gracias de nuevo por este espacio. Eh, vayan a la Bienal, vean todas las obras, hagan sus propios juicios, saquen sus propias conclusiones, pero sobre todo recordemos que tenemos que no callarnos, tenemos que decir, tenemos que expresarnos y que la fuerza de lo colectivo siempre va a estar sobre la fuerza de lo individual, lo autoritario y lo que quiera, digamos, operar desde el poder, desde la impunidad. Añadiríamos Eso, también que la gracias. fuerza de la racionalidad es lo que tiene que estar siempre por encima del primitivismo, como exhibe esta carta de Dios, Patria, Orden y Tradición. Muchísimas gracias a Fernando Falconi, Falco, artista cuencano, quien reside actualmente en la capital de la República. Son las 9:20 minutos. Dicen que